Mi nombre es Isabella Torres, tengo 28 años, y durante los últimos 6 años me he especializado en autenticación de arte y investigación de proveniencia para museos e instituciones culturales internacionales. Lo que mi familia no sabe es que mi experticia se desarrolló específicamente para proteger el legado artístico que mi madre había construido durante décadas antes de su muerte. Mi madre, Elena Torres, fue una coleccionista apasionada y curadora independiente que había dedicado 30 años de su vida a adquirir obras de artistas mexicanos emergentes y establecidos. Su colección incluía piezas de Rufino Tamayo, Francisco Toledo, y varios contemporáneos que ahora son reconocidos internacionalmente. Cada obra tenía una historia, una conexión personal, y documentación meticulosa que mi madre guardaba en archivos detallados. Cuando mi madre murió de cáncer hace 8 años, yo tenía 20 años y estaba terminando mi licenciatura en Historia del Arte. Mi padre, devastado por la pérdida, se casó con Margaret Sánchez apenas 2 años después. Margaret tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Carlos y Patricia, ambos adolescentes con aspiraciones universitarias costosas. Isabella necesita entender que ahora somos una familia mixta, le había dicho Margaret a mi padre durante una de sus primeras conversaciones sobre reorganizar las prioridades familiares. Los recursos deben distribuirse equitativamente entre todos los niños. Desde el principio, Margaret mostró poco respeto por la memoria de mi madre o por la colección de arte que había sido el orgullo de nuestra casa. Constantemente se quejaba de que las pinturas ocupaban demasiado espacio y no servían ningún propósito práctico. No entiendo por qué Elena gastó tanto dinero en estas cosas, comentaba Margaret mientras limpiaba alrededor de las obras cuidadosamente colgadas. Con ese dinero podría haber asegurado mejor el futuro de Isabella en lugar de comprar decoraciones caras. Mi padre, todavía procesando su dolor, raramente defendía las decisiones de mi madre. Gradualmente, Margaret comenzó a reorganizar la casa, relegando las obras más valiosas al estudio de mi padre y eventualmente al sótano, justificando cada movimiento como hacer espacio para que la nueva familia se sienta cómoda. Durante mis años universitarios, pasaba la mayoría del tiempo estudiando fuera de casa. Mi maestría en autenticación y conservación de arte me llevó a especializarme específicamente en arte mexicano del siglo XX, no por coincidencia, sino porque quería entender completamente el valor y la importancia de la colección de mi madre. Durante mis estudios, comencé a investigar discretamente la proveniencia de cada pieza en la colección familiar. Descubrí que mi madre había sido increíblemente astuta en sus adquisiciones. Varias obras que había comprado por precios modestos en los años 80 y 90 ahora valían cientos de miles de dólares cada una. Mija, mi madre me había dicho una vez cuando era adolescente, el arte no es solo sobre belleza. Es sobre preservar cultura, apoyar artistas, y crear un legado que trascienda generaciones. Algún día, entenderás por qué cada una de estas piezas importa. Después de obtener mi maestría, comencé a trabajar como consultora independiente para casas de subastas y museos. Mi especialización en arte mexicano contemporáneo me hizo buscarada por instituciones que necesitaban verificar autenticidad y proveniencia de obras importantes. Mi primera sospecha sobre las actividades de Margaret surgió hace 6 meses cuando recibí una llamada de un colega en Sotheby's, Ciudad de México. Isabella, me dijo Roberto Muñoz, especialista en arte latinoamericano, vi tu nombre en algunos documentos de proveniencia para unas piezas que estamos subastando. ¿Puedes confirmar la autenticidad de un Tamayo y 2 Telidous que aparentemente pertenecieron a Elena Torres? Mi sangre se congeló. ¿Puedes enviarme fotos de las obras y la documentación? Cuando recibí las imágenes, reconocí inmediatamente 3 piezas de la colección de mi madre. Pero algo estaba terriblemente mal. Las obras en las fotos mostraban diferencias sutiles pero significativas en técnica y material que solo un experto entrenado notaría. Durante las siguientes semanas, investigué discretamente. Descubrí que Margaret había contactado a Sotheby's 6 meses atrás, presentándose como la ejecutora del testamento de Elena Torres y proporcionando documentación que parecía legitimar su autoridad para vender las obras. Pero yo conocía íntimamente cada detalle de las piezas originales. Había estudiado su técnica, composición y materiales durante años. Las obras que Margaret había puesto en subasta eran falsificaciones sofisticadas, pero falsificaciones al fin. Esto significaba una de 2 cosas: o Margaret había sido engañada por falsificadores,
¿O había conspirado deliberadamente para vender copias mientras mantenía los originales para sí misma? Decidí investigar físicamente. Durante una visita familiar rutinaria, discretamente inspeccioné las áreas de la casa donde las obras habían estado almacenadas. En el sótano, detrás de cajas de almacenamiento navideño, encontré un espacio oculto donde Margaret había instalado un sistema de clima controlado. Allí estaban los 3 originales, perfectamente preservados, mientras las falsificaciones se vendían en el mercado internacional. El confrontamiento final llegó el domingo pasado durante la cena familiar mensual. Margaret había estado particularmente animada, hablando sobre las inversiones educativas que había hecho para Carlos y Patricia. Finalmente pude asegurar la matrícula completa de Carlos en Stanford, anunció con orgullo. Y Patricia tendrá fondos suficientes para su maestría en Europa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para el bien de toda la familia. Mi padre la miró con admiración. ¿Cómo lograste reunir tanto dinero tan rápidamente? Vendí algunas de las viejas pinturas de Elena, respondió Margaret casualmente. Esas cosas solo juntaban polvo en el sótano. Era tiempo de convertirlas en algo útil para los niños que realmente importan. Sentí que mi estómago se contraía. ¿Qué pinturas exactamente, Margaret? 3 de las más grandes, respondió con indiferencia. Un tal Tamayo y 2 de ese Toledo. Obtuve un buen precio en Sotheby's, suficiente para cubrir la educación universitaria completa de ambos niños. ¿Tenías autorización legal para vender esas obras?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. Margaret me miró con irritación. Isabella, tu madre murió hace 8 años. Tu padre y yo somos casados legalmente, lo que me da autoridad sobre los bienes del hogar. Esas pinturas viejas solo juntaban polvo, necesitaba el dinero para la educación de mis hijos verdaderos. El silencio en la mesa era tenso. Carlos y Patricia se veían incómodos, pero mi padre parecía estar procesando información que no había considerado completamente. Además, continuó Margaret con creciente arrogancia, ¿qué sabes tú sobre el valor del arte? Estudias libros viejos y trabajas en museos por salarios mínimos. Yo tomé una decisión empresarial inteligente. Me levanté calmadamente y fui a mi auto. Regresé con mi maletín profesional y saqué mi certificación oficial como autenticadora de arte certificada por el Instituto Internacional de Investigación Artística. En realidad, Margaret, dije colocando mis credenciales sobre la mesa, soy una autenticadora de arte certificada con especialización en arte mexicano contemporáneo. He trabajado con Sotheby's, Christie's y el Museo Nacional de Arte durante los últimos 4 años. Su expresión de confianza comenzó a desvanecerse. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y reportes técnicos. Y puedo probar que vendiste 3 falsificaciones mientras ocultabas los originales en un sistema de almacenamiento que instalaste secretamente en nuestro sótano. Eso constituye fraude federal de arte, falsificación de documentos de proveniencia y robo de herencia. Margaret palideció visiblemente. Eso es ridículo. ¿Cómo podrías saber? Porque he estado rastreando cada obra de la colección de mi madre durante años, interrumpí. Conozco cada detalle técnico, cada marca de pincel, cada irregularidad en el lienzo. Las piezas que vendiste son copias competentes, pero copias al fin. Abrí la carpeta y mostré fotografías de alta resolución comparando las obras vendidas con documentación técnica de los originales. El Tamayo que vendiste usa pigmentos que no estaban disponibles cuando la obra original fue creada en 1987. Los Toledos muestran técnicas de barnizado que Toledo nunca usó en ese periodo específico. Mi padre se inclinó para examinar las fotografías. ¿Estás diciendo que Margaret vendió obras falsas? Estoy diciendo que Margaret conspiré para defraudar a compradores internacionales vendiendo falsificaciones como originales auténticos, mientras mantenía las obras reales para beneficio personal futuro. Saqué mi teléfono y mostré un mensaje de texto que había recibido esa mañana. El FBI está particularmente interesado en casos de fraude artístico internacional. El agente especial Rodríguez estará aquí mañana para ejecutar una orden de registro. Margaret se levantó bruscamente, derribando su silla. Tú no puedes probar nada. Soy la esposa legal de tu padre, y tengo derechos sobre esos bienes. Los derechos sobre herencia no incluyen el derecho a cometer fraude federal,
respondí calmadamente. Además, tengo documentación que prueba que mi madre específicamente designó esa colección como mi herencia en un testamento que fue archivado separadamente del testamento principal. Saqué el último documento de mi carpeta, una copia certificada del testamento artístico de mi madre, que había sido archivado en un bufete legal diferente específicamente para proteger la colección. Mi madre sabía que el arte podría ser controvertido, expliqué. Tomó precauciones legales específicas para asegurar que la colección permaneciera intacta y fuera heredada apropiadamente. Durante las siguientes 2 semanas, los eventos se desarrollaron rápidamente. El FBI ejecutó órdenes de registro tanto en nuestra casa como en el almacén privado que Margaret había alquilado. Encontraron no solo los 3 originales que ella había escondido, sino evidencia de un esquema más amplio donde había estado vendiendo falsificaciones de obras de arte durante más de 2 años. Margaret había estado trabajando con un falsificador en Guadalajara que creaba copias competentes de obras conocidas. Ella proporcionaba acceso a los originales para que las copias fueran técnicamente precisas, luego vendía las falsificaciones mientras mantenía los originales como inversiones a largo plazo. El valor total del fraude excedía 2.3 millones de pesos de dólares. Margaret fue arrestada por fraude artístico federal, falsificación de documentos, y conspiración para cometer fraude internacional. Mi padre, inicialmente devastado por la traición, gradualmente comprendió la magnitud de las acciones de Margaret. Nunca sospeché que fuera capaz de algo así, me dijo durante una de nuestras conversaciones para reconstruir nuestra relación. Tu madre confiaba en que yo protegería su legado, y fallé completamente. Carlos y Patricia perdieron sus fondos universitarios cuando las cuentas de Margaret fueron congeladas como evidencia. Aunque inicialmente me culparon por arruinar sus futuros, eventualmente comprendieron que su madre había financiado su educación con dinero robado. Margaret se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciada a 5 años en prisión federal más restitución completa a todos los compradores defraudados. Su reputación quedó permanentemente destruida, y varios otros casos de fraude artístico relacionados salieron a la luz durante la investigación. 6 meses después, la colección completa fue restaurada legalmente a mi custodia. Decidí donar varias piezas importantes al Museo de Arte Contemporáneo en honor a mi madre, mientras mantengo las obras más personalmente significativas. Mi trabajo como autenticadora de arte se ha expandido significativamente después del caso. Ahora me especializo en detectar fraudes artísticos familiares, un campo que descubrí es más común de lo que la gente imagina. Mi padre y yo hemos reconstruido nuestra relación, y él ahora sirve como asesor en mi nueva fundación que educa a familias sobre protección de herencias artísticas. Conservo una foto de mi madre con su pieza favorita de Tamayo. Está enmarcada en mi oficina junto a mi certificación profesional y una carta de agradecimiento del FBI por mi colaboración en el caso. Cada vez que miro esa imagen, recuerdo las palabras de mi madre sobre el arte como legado que trasciende generaciones. La arrogancia de Margaret fue su perdición. Creyó que nadie valoraría o entendería lo que había robado, cuando en realidad había robado a la única persona que había dedicado su carrera a proteger exactamente ese tipo de patrimonio cultural.